¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos en un capítulo más del podcast de la Escuela Mexicana. No. ¿Y si lo ven en la mañana o en la noche? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en un capítulo más del podcast de la Escuela Mexicana de Música para Cine. Nos acompañan Genaro y José Luis. Y vamos a hablar un poco acerca de la música para cine, si se necesitan especialistas o todólogos. ¿Y tú eres? Yo soy el asistente de cámaras de Bueno, empezamos. Hoy tenemos un tema bastante controversial en relación a los todólogos versus los especialistas. En capítulos anteriores se habla un poco sobre, Genaro sobre todo defiende esta postura, acerca de la posibilidad de ir generando una especialización con base en nuestros gustos. Retomaba una plática de Jacob Collier a propósito de esto. Y bueno, puede ser un punto de partida. Si nosotros queremos hacer música para cine, tendríamos que especializarnos en ello. Es decir, si yo tengo una formación como instrumentista, como pianista, como violinista, tendría yo que hacer una especialización para dedicarme específicamente a la música para cine. ¿Qué me dicen ustedes dos? Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Creo que más que ser todólogos y especialistas de música para cine, hay como un punto importante entre sí. Para hacer música para cine hay que saber hacerlo todo, ¿no? O sea, sí hay que saber ser productor y ser especialista en hacer mock-up, especialista en hacer partitura, especialista en microfonear, especialista en obviamente componer para tantos instrumentos y para tantos ensambles. Creo que para mí ahí está como la discusión para mí eso es ser un todólogo, ¿no? Como que tienes que tener resolver todo las de 60 herramientas que hay que saber hacerlas, hay que saber hacerlas así como si fueras Juan Camaney en todas, ¿no? Creo que me gustaría como acotarlo más a eso, porque siento que ser todólogo de todo en la vida, así como de tocar está más cabrón. Saber de macramé, ser un poco de dentista. Saber de marketing. Pero creo que hay un rollo muy específico que se nos carga a los compositores de música aplicada, que es como de... Sí, o sea, tú eres música, entonces también tienes que saber mezclar. Porque no hay varo, o sea, lo tienes que hacer tú. Y también tienes que saber, tienes que saber limpiar diálogos. También tienes que saber ADR y Foley. Es así de güey. Y acaba haciendo también diseño sonoro. Y, sí, claro. Entonces creo que hay un tema por ahí. Y ahora sí. Pero... Pues yo creo que hay una esencia de por qué nace esto. Y es por cuando nos contratan, nos están contratando para resolver todo. Ellos no se enteran si al final tú contratas a alguien. Tu contrato... cuando haces música para cine, no está desglosado dónde está esa línea delgada entre la producción y la composición. Y muchas veces, al no ser consciente de eso, nos estamos comprometiendo a cosas que van más allá de nuestras manos, y es donde tenemos que aprender a mezclar, a grabar, a armar las partituras, orquestar y probablemente también tocar varios de los instrumentos. Entonces, el origen de ser todólogo tiene que ver con complacer ese contrato cabalmente sin comprometer a terceros y tú resolverlo. Y eso tiene que ver también porque hay luego esos proyectos de bajo presupuesto no te permiten invitar a toda la gente que te gustaría invitar para delegar todas las responsabilidades y tú enfocarte exclusivamente en componer. Ahora, si es el debate de todólogos versus especialistas, creo que lo más importante en lo que nos deberíamos especializar como compositores de música para cine es en contar historias, en saber poder desarrollar una narrativa a través de la música. Todos los demás son herramientas que nos ayudan a completar esa misión principal. Yo diría que ese es el origen del por qué el compositor de música para cine tiene esa ambición de poder él solito o en la medida de sus posibilidades limitar la necesidad de llamar a terceros. Evidentemente, cuando hay más presupuesto, cuando hay más tiempo, cuando la producción es más grande, pues ese efecto del todólogo se disminuye. Y al final lo que queda, que eso es lo más importante para mí, al final lo que queda es tu facilidad para terminar de contar una historia. Eso es lo que yo diría que es como el meollo de
debate. Del debate. Yo pienso que hay ciertas cosas que tiene que hacer uno como compositor que sí las tiene que saber hacer, que no tienen que ver con la música. Por ejemplo, las relaciones, ¿no? El networking que decíamos, pero, bueno. pero o sea, poder relacionarte bien tanto con el editor como con el director o el productor, dependiendo del proyecto, es indispensable y no tiene que ver con que sepas leer o no la narración o con que puedas o no componer, ¿no? Y es parte como de estas habilidades de metodología que se esperan de ti, ¿no? Y la otra es ejercer un presupuesto. Que, claro, puedes tener a alguien encargado del presupuesto y esa persona encargada del presupuesto puede como desglosarlo y desarrollarlo bien y hacer tal vez las llamadas para reservar la sala de grabación, etcétera. Pero si tú como compositor no sabes qué está pasando ahí, pues ahí se te va tu... Sí, acabas pagando por producir Sí. tu score. Exacto. Entonces creo que por lo menos esas tres cosas son indispensables. Lo demás se puede derogar, ¿no? Sin embargo, creo que ahí surge otra discusión que es interesante, que a mí, yo lo digo como de mi propia experiencia, ¿no? En este afán de sí ganar esos 3 pesos que me van a pagar y hacerlo todo, me llevo 8 meses haciendo el score de una peli, ¿no? Claro. Y si pon tú que estuviera dispuesto a no ganar los 3 pesos y nada más ganar 30 centavos, pudiera haber resuelto eso tal vez en un mes y seguir con mi vida. Entonces creo que también ahí hay un punto, ¿no? Creo que cuando uno es cortoplacista, como que nada más está viendo como el proyecto que tiene enfrente, se está perdiendo la oportunidad de quizás ver que si armara un equipo donde todo el mundo ganara poco, pero todo el mundo ganara y pudiera trabajar mucho más rápido, quizás pudiera hacer carrera mucho más rápido. Él y su equipo. Sí, O sea, como empresa, quizás, ¿no? Sí, creo que ese modelo cada vez está poniéndose más en boga. Al principio veíamos mucho estas mancuernas, ¿no? Como Gus Reyes y Andrés Sánchez, como Dan y Milo. Pero ya que creo que cada vez empiezan a ser incluso más complejos esos equipos. Hay un estudio que se llama That Music, donde está Axel y Sebastián. Y tienen a varios compositores que van rotando, pero ya son equipos pues, de por lo menos 5 o 6 personas, porque tienen varias películas simultáneas o varias series. Entonces es inviable que una sola persona resuelva todo, desde la conceptualización, la producción, y ya no se diga los deliveries, porque luego en las series eso empieza a ser una cosa extremadamente compleja. Entonces creo que lo importante de atender esa urgencia de ser todólogo tiene que ver también con al menos entender un poquito de cómo funciona todo el relajito. Y ya una vez que entiendes cómo la implicación de hacer las partichelas, la implicación de limpiar el MIDI para después mandarlo a un Sibelius o a un Dórico y terminar de orquestar ahí, porque luego el MIDI es engañoso y tienes que pues, tomar decisiones de orquestación. Y bueno, infinidad de cosas que hay en todo el proceso de producción de música para cine. Creo que una vez que lo tienes como la superficie la entiendes bien, es cuando tienes que decir, no, necesitas un equipo para que esto jale. Si tú estás solito, es una batalla, pues no perdida, pero que sí vas a no dormir varios meses. Y también nos enfrentamos al mito del megacompositor, ¿no? Del John Williams, del Howard Shore, de estos güeyes que lo saben hacer todo, porque sí lo saben hacer, ¿no? O sea, John Williams sí puede agarrar un score y en 45 minutos hacer una cosa bien orquestada que se puede grabar. O sea, sí puede, ¿no? Pero creo que también es como una cosa que ya no es actual. O sea, estamos hablando de scores de los 80s o de los 70s, ¿no? Cuando había más tiempo para hacer las cosas también. Y dinero. Y no había tanta estructura, ¿no? Creo que la estructura se ha ido haciendo en base a que también ha ido creciendo la industria de manera desmedida. O sea, porque ya no estamos hablando nada más de música para cine, estamos hablando de música para videojuegos, por ejemplo, que son los proyectos que más dinero tienen. O sea, Grand Theft Auto son no sé cuántos. Pero parecen ya ciudades, ¿no? La lista de créditos es así. Hay una ciudad entera trabajando detrás de esa cosa. Sí, son proyectos de 5 años donde está todo el mundo así tragando a tole, ¿no? Pero creo que sigue existiendo como este mito de es que el compositor, es que como yo no voy a aspirar a ser como John Williams. Pero tal vez ese mito también se construye en el poco entendimiento, limitado entendimiento de lo que es el músico, ¿no? Un poquito retomando este tema de inicio de la
el sentimiento del todólogo versus el especialista en términos generales, acotándolo un poco hacia la formación del músico. No faltará la tía que sabe que estudias música y te dice, ay, a ver, afina esta balalaica, ¿no? Y entonces, puta, pero si yo soy pianista, ¿no? Entonces, el tema un poquito va en ese sentido, ¿no? No hay un conocimiento claro de la disciplina, en tanto que, bueno, dicen, bueno, pues el músico va a editar, va a hacer esto, va a hacer lo otro, porque debe saber hacerlo. Y una cosa son... Bueno, perdón, adelante. No, y realmente el tema aquí es que a lo mejor tú te formaste en un ámbito específico, a lo mejor instrumentista, y la vida te fue llevando a la música para cine, y siendo asistente de compositores o asistente de producción, te has ido formando sobre los madrazos en muchas cosas, ¿no? No es que seas todólogo, tampoco es que seas especialista, simplemente pues, o sea, eras el apagallamas, ¿no? Del equipo. Y entonces, en ese sentido, a veces vas encontrando en qué eres bueno y es donde se va formando una suerte de especialización, pero no es que lo sepas hacer todo, como no sabes afinar violines si eres guitarrista, ¿no? Claro. La vez pasada en el podcast hablabas de cómo tus alumnos tenían la urgencia de cubrir muchas áreas, ¿no? Y están así en la aprensión absoluta, ¿no? Creo que también tiene que ver porque, bueno, para contextualizar, Genaro nos habló la otra vez de cómo varios de sus alumnos tenían la inquietud, la urgencia de cubrir muchas áreas de su formación musical para que cuando le preguntaran si puede afinar una balalaica diga claro que sí, esa y otros 20 instrumentos más. No, pero la cosa es que tiene mucho que ver con la validación, ¿no? ¿Qué cosas debo de saber yo para sentirme seguro y decir, ahora sí, soy compositor de música para cine? ¿Cuáles son todas las habilidades que tengo que reunir para tener la seguridad de presentarme ante un director y decir, no tengas problema, soy compositor de música para cine? Creo que ahí hay también un debate súper interesante porque al final no va a haber habilidades suficientes que podamos poner un checklist para que te puedas parar enfrente de alguien y decir, tranquilo, soy compositor de música para cine. No habrá las habilidades suficientes para tener esa tranquilidad y esa confianza. Es más bien una seguridad que viene de otro lugar, no de palear las inseguridades a través de un listado de habilidades infinitas. Tiene que ver más bien con una sensibilidad, y yo regreso al tema de la capacidad de contar historias a través de la música. Que creo que ese es, si hay una especialidad que creo que yo me gustaría tener todo el tiempo presente y exhortar, en la cual compositores de música para cine quieran desarrollar, es esa habilidad en especial, la de contar historias a través de la música. Lo demás es algo muy personal. No sé si hay alguna habilidad que ustedes crean que deba ser igual de importante que esta, como saber utilizar Pro Tools, saber orquestar, saber... Yo nada más sumaría a la habilidad de contar historias la habilidad de ser muy sintético y muy claro. Porque siento que hay gente que puede contar historias de manera muy rebuscada. Ah, claro. Y como que no... Esa falta de síntesis no sirve para la imagen. Porque no están abstrayendo lo suficiente como para decir, no, a ver, no necesito un tema de 55 compases. Necesito un tema de 2 compases que luego pueda fragmentar y utilizar solo 2 notas para dar ciertas cosas, ¿no? O sea, se me hace que se necesita esa cantidad, esa capacidad de abstracción. Sin duda. Que se logra con la práctica. También no es una cosa que de repente, tuve mi clase de abstracción y ahora me quedó bien claro que con estas 2 notas y estas 2 notas voy a resolver los próximos 5 proyectos. O sea, no funciona así, ¿no? Creo que también tiene que ver con el bagaje de cuánta música has escuchado y cuánto cine has visto. Borges decía que antes de ser un buen escritor debía ser un buen lector. Y eso me parece fundamental, no solamente en la música, en cualquier creación, tanto artística como administrativa, como lo que sea. Si hay una creación, hay un entendimiento de las cosas a través de la observación. Y en la medida que tienes un bagaje más amplio, tienes un lenguaje más amplio, tienes más recursos, tienes más referencias, y eso ayuda a poder generar este tipo de síntesis y poder también tomar mejores decisiones para ser más preciso en las notas que eliges, en los instrumentos que eliges y en
pues yo creo que en todo lo que vas a hacer como compositor, no solo de música para cine, sino en general, ¿no? Sí, que por ejemplo, una cosa que luego noto mucho con los compositores que están como saliendo apenas o que son como nuevos, que más allá de que se dedican a la música para cine o a la composición pura, les pasa mucho esta cosa de no tener claro qué es lo que quieren comunicar. Como que hacen música nomás por hacer música y luego porque salió así como le salió de primeras, pues eso es, por ahí se fue, ¿no? Y siento que hay una necesidad de autorreflexionar o como de mirar a uno mismo lo que hace y pensar cómo puedo decir esto mismo con menos o cómo puedo ahorrarme estos 60 pasos intermedios para llegar de aquí hasta acá de una manera más clara, más compacta, más limpia y más elegante, ¿no? Creo que son de esas cosas que también van pasando con la práctica, pero también si las vas viendo puntualmente a tiempo, como que es una cosa en la que te puedes ir fijando. Y creo que es padre, ¿no? Por otro lado, siento que hay un tema detrás de esto que estamos platicando, que a mí, por ejemplo, no saben qué paz y tranquilidad me da saber que yo no tengo que saber orquestar bien, porque puedo contratar a un orquestador. o sea, como saber que si tú haces tu chamba de compositor bien, entonces tendrás la capacidad de comunicarle al que sigue qué es lo que quieres que pase con eso. Y no necesariamente tú saber así como, híjole, es que tengo que ser así Tim Davis, porque si no esto no va a quedar, no va a sonar, ¿no? Cuando sé cómo hacer un sketch lo suficientemente llenito como para que un orquestador lo vea y dice, ok, pum, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Un poco sobre lo que comentabas también en ediciones pasadas, ¿no? Esta cuestión que hay siempre como esta tendencia en el cineasta novel a hacerlo todo. Es mi guión, yo soy el fotógrafo, yo soy el director. Y a veces no es tanto un tema de presupuesto, sino de ego, ¿no? Yo lo voy a hacer todo porque yo soy el chingón aquí. Y como esta cosa es que tengo mi visión. Exactamente. Y la mayoría de las veces no tienes ni madres, güey. No tienes ni el guión, cabrón. No mames. Entonces sí. Sí, y justamente es eso, ¿no? No estás pensando que hay una persona a lo mejor con más experiencia, una visión estética mucho más afianzada en términos de fotografía que puede hacer tal vez mejor tu trabajo. O sea, quien no se dé cuenta que el cine es un juego en equipo, la va a pasar muy mal. Exactamente. Entonces ahí, bueno, más allá de pensar en volvernos especialistas o todólogos, más bien volvemos a retomar el punto. ¿Cuál es realmente el ámbito en donde te sientes cómodo, donde disfrutas trabajar? Y pues ir por esa línea y aportar tu sello en cualquier otro proyecto, ¿no? Claro. Sí, quizás ese sea otro punto que yo diría como, además de especializarse, ya hemos dicho en poder contar historias a través de la música, la síntesis que decía Genaro, y este otro tercer punto que me estás diciendo, Hugo, me parece súper importante, desarrollar tu propia voz. Sí. Alguna vez tuve una plática con Carter Burwell que nos decía, antes de que sean compositores de música para cine, encuentren su voz. Él decía, es preferible que se tarden un ratito en entrar en la industria, porque una vez que entras en la industria, bueno, él hablando de Estados Unidos, ¿no? Se te demanda ser un camaleón. Se te demanda poder cambiar N cantidad de veces para poder cumplir los deadlines y las expectativas estéticas. Y en ese movimiento tan drástico de estar cambiando de una rola pop a una rola orquestal, a una rola no sé qué, en tal género, en tal otro género, puede que tu voz quede completamente sepultada. Y si por algo te van a volver a llamar, es por tu voz. Entonces, en tanto haya un statement estético de quién eres tú, impregnado en una buena historia, en el score, creo que tienes asegurada la posibilidad de volver a que te llamen. Entonces creo que esas tres cosas yo diría que son en las que tendríamos que aspirar a especializarnos si queremos tener una carrera de música para cine. En la capacidad de contar historias a través de la música, en la síntesis y en desarrollar un discurso o una estética personal que va más allá de tener un lenguaje cinematográfico, de saber orquestar y que suene a música para cine. Tiene que ver más bien como lo que hizo Danny Elfman. Danny Elfman suena orquestal, pero también suena a Danny Elfman.
Es así súper prístino el discurso de Danny. Y así, asimismo John Williams. John Williams estandarizó muchas progresiones y mucha combinación de instrumentación para determinar el tema romántico, el tema del enemigo y el heroico. Ryuichi Sakamoto, ¿no? Ryuichi, exactamente. De todos estos voicings clusters, súper especiales, sí, del jazz, que muy inusual, pero que al final son súper efectivos porque están contando una historia, pero sigue teniendo una originalidad, una identidad muy particular. Y creo que ahí radicaría como el tercer punto para en la lista de prioridades, en qué cosa especializarnos antes que Pro Tools o Logic. Que ahí, por ejemplo, mencionabas uno que es interesante, que en esto que decía Carter de volverte un camaleón, implica una de las habilidades que tiene que tener cualquier compositor, no un compositor nada más para cine, que es aprender a investigar, ¿no? Que es una labor en sí misma. O sea, aprender a hacer una cosa que no sabes en 2 semanas. Si de repente tienes que hacer un tango y no sabes nada de tango, en 2 semanas tienes que hacer la investigación suficiente para que puedas componer un tango y sea convincente, ¿no? Entonces creo que esa habilidad, creo que es una subhabilidad de este tercer punto, pero es súper importante también, ¿no? Creo que está bueno mencionarlo. La capacidad de tener una lectura efectiva, activa, y que detecte esas cosas que lo hacen el tango. Y que puedas ya después replicarlo en cantidad de veces. Y bueno, que en otras disciplinas sí ya se está estableciendo como una disciplina en sí misma, ¿no? El tema de la investigación. Por ejemplo, en el teatro, la teatrología, que se aboca justamente a hacer investigación sobre el contexto, la época, etcétera. Y que en el cine es fundamental mucho del trabajo que se hace incluso para el diseño de arte, pues tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué tan involucrado en eso tiene que estar el compositor? Completamente involucrado, ¿no? Claro. Para entender los sonidos de una época, para entender las atmósferas, para entender qué es lo que funciona para la narrativa que se está realizando, ¿no? Por ahí platicaba, por ejemplo, Hans Zimmer, que cuando hizo la película El último samurái, pues estuvo escuchando música japonesa, no sé, 3-4 meses, ¿no? Y entonces ya hizo el score y dice que en una gira, porque tiene su banda, como ustedes saben, ¿no? Entonces pasó por Japón y un compositor de allá a Japón, no me acuerdo quién, le dijo como de, oye, pero ¿tú dónde estudiaste música japonesa? Y el güey así de, pues, no sé, en ningún lado en el YouTube. No había YouTube en los 90. Pero en la Escuela Mexicana de Música para Cine. Y porque realmente siento que en el score del último Samurái están como súper bien fundamentados todas estas filosofías que hay detrás de la música, y el otro güey estaba así como de, pues chido, porque fue así de olla, ¿no? Entonces, pero creo que porque hizo esa investigación, aunque sea de manera intuitiva, pues, ¿no? Como sí. Y tiene ese oído, porque luego ni siquiera es que está teorizando al respecto. Sí, no. Hay un compositor, un amigo mío que se llama Nacho Retalí, que alguna vez me habló para que hiciéramos un comercial juntos, uno de Santa Clara, y era una cosa orquestal, y me dijo, oye, Joselito, por favor, quisiera que vinieras para que revisaras, y yo al final le hice la transcripción de las partituras, pero él hizo toda la orquestación y bueno, toda la composición, y yo le decía, es que esto está sumamente bien orquestado en términos de el género clásico y así en el estilo que le estaban pidiendo, era algo así como medio mozartiano, y cumplía con muchas reglas. Y él me decía, yo no sé nada de esto, pero puedo escuchar y puedo entender más o menos que esto suena medio clásico por esta figurita y este movimiento y este movimiento. Y es súper interesante cómo muchos músicos, sin tanta teoría, sin tanto el andamiaje de la armonía, que es muy bonito, es súper padre, pero luego son más efectivos en su escucha. No sé si han visto muchos compositores, también el que les hablaba, Axel Rico y Sebastián Bell, sin tanta teoría, tienen esa capacidad de escuchar y de replicar, ¿no? Y de capturar la esencia de las obras. Es como un Pokémon. Mozart capturado. Mozart. Pero definitivamente eso es una habilidad muy interesante que no se desarrolla con qué tanta teoría tienes en tu cabeza, sino que cómo está tu oído abierto a recibir información. Y a identificar patrones. De eso se trata todo el pedo en la vida, para identificar patrones. Oh, sí, sí.
Sí, sí, Dile sí. a mi psicóloga. No. Hablé con ella ayer, me dijo otras O cosas. los patrones los que ponen la lana, ¿no? Identificar a los patrones para que te llegue, para que llegue el yuyo. Sí, no, totalmente de acuerdo con eso. Sí, esa habilidad es muy especial y muy interesante porque yo había imaginado que eso se deriva de un estudio académico muy fuerte. Eso es lo que yo hubiera pensado en mi... Que tradicionalmente eso es lo que se espera, ¿no? O sea, por eso vemos contrapunto de segunda especie. no para sacarlo de oído. Pero curiosamente, el que lo saca de oído luego tiene mayor entendimiento de la esencia de una obra que aquel que tiene la teoría de esa misma obra. Claro, porque uno está buscando cumplir con las reglas. Exacto. Y el otro está buscando como el alma, ¿no? El vibe. Exactamente. Es que muchas veces en realidad no es, o sea, el proceso de investigación para volverte supuesto especialista no tiene que ver con sobreintelectualizar el proceso, ¿no? Sino con horas vuelo. Poquito recuerdo a un muchachito caminando por la calle y diciendo que para volar un avión un piloto necesita muchas horas de vuelo. Aquí es lo mismo, o sea, te vuelves experto en lenguaje cinematográfico viendo películas. Claro. Y te vuelves experto en las especificidades del western, del cine negro, etcétera, viendo géneros, viendo directores. Y identificando los patrones. E identificando justamente la combinación de todo, ¿no? Música, sonido, luz, iluminación, ritmo, pacing, todo, sí. Etcétera. No necesariamente a veces sabes nombrarlo, pero sabes qué es, sabes cómo se siente, sabes cómo incluso huele, ¿no? Y eso es lo que funciona a la hora de tener que abordar un proceso de composición o de trabajo en donde estás involucrado en un equipo. Muchas veces tú ya traes esas horas vuelo y tienes una idea, buscas verbalizarla con tu lenguaje amplio o limitado, como sea, y eso puede ser la gran diferencia entre que sea funcional o no, ¿no? Sí, de acuerdo. Y a veces las mejores escuelas lo que hacen es nada más darte el nombre, ¿no? Es como de, esto le llamamos mediante cromática, chao. Exacto. Okay. Era eso. Sí, Okay. Y presentártelas, porque luego creo que lo que hacen las escuelas de manera muy asertiva es exponerte a cosas que de otra manera no te hubieras expuesto. Sí, claro. Entonces, un buen maestro... En un periodo de tiempo muy exactamente. Más breve, ¿no? Y con los contrastes adecuados, ¿no? Que te digan, mira cómo han usado la flauta de esta manera con respecto a en esta otra obra cómo fue utilizada, este género cómo tiene el background desarrollado y cómo tiene el background desarrollado en este otro tipo de género, las similitudes en el middle ground, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo bueno que creo que puede generar una escuela es que te expongan a cosas que tú naturalmente nunca hubieras llegado. O que hubieras llegado en un proceso de 20 años. Sí, 20 ¿no? años. Largo. 20 años. Sí, claro. Pues no sé si tienen algo más que agregar sobre los especialistas y los todólogos. Conclusiones. Pues, En conclusión, en realidad no es necesario ser todólogo. Hay que aprender a trabajar en equipo. Algo que yo rescato de Genaro justamente es lo que dijo sobre que quien quiera dedicarse al cine tiene que aprender a trabajar en equipo. Esa es una clave fundamental. No sé, ¿ustedes? Pues yo me quedaría que si hay algo en lo que quisiera especializarme o exhorto a quienes se quieran especializar son esas tres cosas: en poder contar una historia a través de la música correctamente, sintetizar y buscar un discurso personal. Eso creo que debería estar sobre cualquier otra cosa antes. Y el tema de que si sabes hacer bien el primer proceso, el proceso de la composición, hay muchas personas en las que te puedes recargar para solucionar los otros retos y problemas que va a haber alrededor de eso, y que esas personas les apasiona lo que hacen. O sea, un orquestador, el orquestador no está pensando tanto en componer, está pensando en cómo colorear la composición. Entonces hay gente que le apasiona eso y va a llevar en este trabajo en equipo, como en esta complementación de talentos, muchísimo más lejos esa misma música de lo que la pudieras llevar tú solo. Entonces creo que pensar de esa manera es la manera más bondadosa alrededor del trabajo especialista. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Este fue el podcast de la Escuela Mexicana de Música para Cine. Nos vemos en la que sigue.
Bye.